lugar más santo a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo,
la gloria, la honra, la majestad al sublime y poderoso, único y sabio Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús nos hizo sus hijos. En Cristo Jesús nos amó y nos redimió. Nuestro Señor Jesucristo nos justificó y nos redimió. ¿Por qué? Porque unió nuestra relación nuevamente con nuestro Padre que se había cortado. Ese es el nombre que tú y yo proclamamos. Te habla tu pastor y profeta de Dios Altísimo, Liliana Leonora Ariza Salamanca, con un diseño que porta esta casa, Iglesia de Jesucristo el Ancla, el Shema en tierra de Yeshiva Beula, ministerio profético misionero, del cual el Señor tiene para su Yeshiva Beula, para llenarla, mantenerla llena de su santa gloria. Porque toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor por decreto eterno. Isaías 45, versículo 23. Y que todos aquellos que hemos llegado a su presencia tenemos una cosa: ser adoradores en espíritu y verdad. ¿Por qué? Porque el Señor nuestro, Dios, es espíritu. Así que su Santo Espíritu tome control hoy de esta palabra, de este altar, de los aires y de toda la tierra, porque a ella le pertenece todo cuanto existe. Hoy, Señor, te damos gracias por esta palabra que has depositado. El nombre que tú y yo como iglesia tenemos es una misión: levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que toda la tierra dé gloria al Padre nuestro. En el nombre de Jesús. ¿Y cómo lo haremos? Sellados en el Espíritu Santo. ¿Cómo comenzamos? Pues aceptando, arrepintiéndonos, aceptando que Él conoce nuestro error y que Él lo ve todo. Pero el dador de la vida, el Padre eterno, el Dios viviente, Padre nuestro, que nos da aliento de vida, a Él es el que le demos la gloria, la honra y el honor. Hoy estaba mirando que nosotros somos un pueblo que glorifica al que le llamó, en Cristo Jesús. Y tenemos una encomienda, tenemos una misión. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Y tú y yo como pueblo santo de Dios, ¿cómo llegamos todos? Cuando tenemos un encuentro con Jesús. Si te das cuenta, el Señor habló en todo este tiempo, nos habló de un encuentro. Un encuentro con Jesús cambia nuestra vida, nos da de beber de su agua y nos convierte a nosotros en manantiales. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que somos para adoración en Cristo Jesús y alabanza del Padre nuestro, hacedor de todo. Creó el universo de la nada. ¿Para qué? Para que reinara en nuestro Rey Cristo, el dueño del trono del universo y del que está en la tierra. Que con su poder y su sabiduría, como dice Proverbios 8, antes de hacerlo, el polvo de la tierra no había sido hecho y ya la sabiduría era. Y esa es la sabiduría tuya. Cristo es la sabiduría. El temor a Jehová es la sabiduría. Teme a Jehová, y dijo el más sabio como nunca, que se equivocó. Porque dice ¿por qué? Porque al final tuvo que escribir que de tanto que vivió, tanto que hizo sabiduría, había una sola cosa que tú y yo debíamos buscar: temer al Señor. Podemos leer libros, poder de sabiduría de hombre, pero escribió Eclesiastés, capítulo 12, vamos a buscar el nombre del Padre, del Hijo, que te quiero hablar de mi Padre, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó a amarle y a ver. ¿Por qué dice? Porque mientras nosotros no conozcamos al Padre nuestro, el Rey y la majestad eterna, el Dios, el Olam, el Eterno, no vamos a entender no vamos a ver, porque Job tenía todo, pero Dios le quitó todo, porque a veces el enemigo dice, un proceso, un desierto, porque es que es lo que hay en el corazón, pero Dios por eso prueba los corazones de los que llaman. Job fue probado, pero él sabía que su redentor vivía, y que el Señor conocía las imperfecciones de Job, pero desde el principio dijo, justo. ¿Por qué es un justo? Porque el que sigue a Dios sigue la justicia, buscar primero el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Vamos a buscar Eclesiastés.
Nosotros a veces, y por eso dice que el mundo no va a entender, porque son naturales, ven todo lo que se ve, pero aquellos que caminamos, entendemos que nosotros caminamos de lugares celestiales. Nuestras bendiciones vienen de arriba, dice Santiago, no es rey, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. ¿Qué quiere decir? Que nos engañemos con lo que ven nuestros ojos, pero dice que la fe es por seguir al Señor y no por vista, es por seguir esa palabra que nos dio. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Vamos al del 12, versículo 2, capítulo 12, versículo 12. El fin de todo el discurso de teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y eso me acuerda, no me quiero salir de la palabra, pero me acuerdo ahora, en el nombre de Jesús, el Señor me recordó, que aún Caín y Abel tuvieron que presentarse. Y la ofrenda de Caín fue hallada falta. ¿Por qué? Porque la hizo conforme lo de él. O sea, Dios le había dado, habían salido de él, pero Dios le había dado tierra. Y sin embargo, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo él? Dio la ofrenda conforme él quiso, pero Dios vio el corazón de Abel. Y aún así, con el corazón, hay que conocer el corazón de nuestro Padre. Amén. Que Él le dijo, le dio un tiempo para cambiar su corazón a Caín. Y Caín no quiso cambiar. Por eso los del mundo que están aferrados al mundo, por eso nos envió, y el tiempo de la gracia está, ese cuarto del tiempo de la gracia está ahí para que tú y yo tomemos la decisión y no nos vayamos al campo de perdición como se fue Judas. ¿Qué hizo el mismo hermano? Está conociendo al Señor, que nosotros, dice el Señor, que por eso habla del hombre, que no creéis en hombres ni en príncipes. Porque cuando quitamos la confianza de Dios, quitamos la cobertura de Dios en nosotros. Porque somos pueblo de Dios, hijos de Dios en Cristo Jesús. Y viene entonces, no sé por qué el Señor me esta palabra, pero la voy a hablar. Todos tendremos que presentarnos. O sea, puede decir el mundo, yo para tener una apariencia, pero todo, mira hermano, el corazón dice que de ahí mana la vida. La memoria de Dios va a estar aquí, en el corazón. Si tú lo entregaste a otras cosas o se lo entregaste, Dios sabe quién entrega y quién tiene un corazón dispuesto para la obra. Y quién va a entender nuestro reino. Amén. Y quién no. Por eso el Señor dice, predica y sacúdete los pies, pero avanza. ¿Qué pasó con Abel? Creyó. El otro Dios no lo amonestó, Dios le habló con amor a Caín. Amén. Entonces, el Señor dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Quién aborrece a su hermano? Por eso no podemos aborrecer a nadie. Aquí viene una corrección para él. Y Dios le dijo, ¿por qué estás así? Amén. Y entonces el capítulo de Génesis 4, versículo 7, dice el Señor, si bien hicieres. ¿Qué está diciendo? Si bien hicieres, ¿qué estaba haciendo Caín? No estaba haciendo por lo que un altar agradable a Dios. Amén. Amén. Y dice, si no serás enaltecido. O sea, si tú haces bien, si tu boca bendice, y si tú bendices al Dios que nos dio la vida y lo pones primero en tu corazón, tu mente y tu alma, en todo tu ser, en todo cuanto emprendas, nos va a ir bien y seremos prosperados. ¿Por qué prosperó la de Abel? Porque él tuvo una cosecha y fue agradecido con el que se la dio al dador. Porque la semilla, la cosecha, la tierra y todo lo hizo Dios. Por tanto, de lo que viene de su mano, de eso le devolvemos y apenas pide el 10%. Amén. ¿Y Dios qué pide en nosotros? El santo y temible y fiel Dios nuestro. Que le temamos, que le amemos,
que obedezcamos. Y sin embargo dice, si bien hicieres no será enaltecido, y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir? Que si no haces bien, el pecado lo tomará totalmente, y su cosecha y su recompensa caerá sobre su cabeza. Amén. Amén. Si te das cuenta, está manifestando que Dios tuvo que sacar de su huerto bien cuidado. No habita con el pecado porque Él es santo, santo, santo. Por eso Jesús nos santifica, Dios nos santifica y Jesús nos guarda. Porque para ir al Padre tenemos que ir guardados bajo esa lámpara que ilumina nuestro camino. Su palabra es fiel. Cristo es la palabra viva. Amén. Y mirando esto, y el enemigo siempre atacando un propósito, atacó aquí. Y llamó a su hermano al campo, lo llamó a la traición. Si no tenemos a Dios que nos dio hálito de vida aquí, hermano, mira que se te metió, que se nos mete. Por eso Dios nos dice, lo que hay en tu corazón es lo que nos puede dar vida o matarnos. Si tenemos a Cristo, vida eterna. Y si tenemos otros pensamientos y no tenemos primero el reino de los cielos, estamos muertos como el ejército. De los huesos es que 37. Ese no es cuento que levántate y resplandece, levántate y esto, pero si no está en los caminos, Dios le llamó a uno que tenía comunión, lo estaba mirando, lo corrigió y no quiso. Y muchas veces estamos predicando a personas que se levanten y resplandezcan, pero no quieren hacerlo de Dios. ¿Cómo va a resplandecer? A veces la iglesia tiene que enterarse que Dios es santo, y por eso Cristo nos santifica y nos guarda para ir al Padre, camino de luz. ¿Y quién no sella? El Espíritu Santo. No podemos hacer nada si no estamos sellados con el Espíritu Santo. Nos desposa. Cuando Dios nos llama, nos desposa. Y entonces se encargará de cuidarnos, de amarnos, de bendecirnos, de mirarnos por las celosías, cuidar y regar el huerto, cuidarte y amarte y amarnos. Hace florecer el desierto y hacerlo un paraíso. Porque Él es el dueño de las aguas. Él es el dueño de la fuente de las aguas. Él las separó para hacer tierra, pero igual las une, como hizo el diluvio. Eso es lo que te estoy hablando, de la grandeza del Dios que tú y yo servimos. Eso es lo que tenemos que aprender a mirar. Llevó a su hermano, ¿por qué a veces confiando en su hermano? Fue a donde el campo del hermano. Pero tú y yo no tenemos nada que ver con cosas que Dios aparta y Dios separa. Tú y yo somos hijos de Dios, tenemos que ser de bendición, pero mantenernos en el lugar donde Dios nos puso. El campo es la mente, el campo son nuestros deseos, pero el campo que Dios nos da, cuando Dios da un campo, tenemos que cuidar y guardar el depósito que Él ha puesto en nosotros, con mucho celo, porque Dios es celoso. Amén. Y nos damos cuenta que viene luego, que aunque el enemigo trató y aunque perdió, la semilla de Dios no se va a perder, ni la palabra con que inició. Dios todo lo hizo y dijo fructificar y multiplicar. Y aunque el enemigo me quiso meter la mano, Dios tiene escrito un libro. De todo este libro, la Biblia, lo escribió Dios. Por eso tenemos que leerlo. Y por eso muchas veces quieren que te profeticen eso. Y hoy el Señor me dijo, solamente lee. Y para darle que la gloria a Dios, porque el dueño de este día, de su palabra, es Él. Yo estoy aquí como mensajero y usará mi boca, mi lengua para expresar lo que Él quiera. Amén. Amén. Pero dice que Dios tuvo un tiempo que pasó algo y Dios sustituyó un tiempo. Y trajo entonces, Dios le dio un hijo a Eva. Amén. Amén. Dios le dijo, porque la tierra se llamó un castigo. En ese tiempo de Caín había un castigo. Caín trajo castigo. Fuera que pasó lo de Adán, trabajaba en la tierra. Pero con el tiempo de Caín trajo, hermano, otra. Entonces Dios tuvo que hacer una separación tremendamente hecha. ¿Y qué hizo? Entonces el enemigo había pensado que había acabado el propósito de Dios. No, Dios crea y hace cosas nuevas. Y dice que conoció de nuevo a Adán, a Eva, a su mujer, la cual dio a luz un hijo que llamó su nombre Set. Porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro en lugar de Abel, a quien mató Caín.
Y a Seth también nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y de ahí viene Noé, Abraham. Y Dios saca a Abraham de esa tierra y lo trae de los caldeos y lo trae por la violencia que se manifestaba en la tierra. Y entonces Dios sustituyó un tiempo. ¿Por qué? Porque trajo una sustitución, trajo de muerte, trajo alegría. Dios siempre es Dios de vida. Por eso a Dios para hacer una cosa en un momento no le problema. Pero ¿qué pasó? Dios necesita probar los corazones. Ahí la que habló fue Eva. Dios me ha dado. Como mujer se puso allí a instruir su casa. Enseñó a sus hijos a levantar un altar. Pero ahora en Cristo Jesús, todos ahora podemos ir. Porque dice que, hermano, que Dios nos trajo a vida. Y la sangre que se derramó en todos los tiempos. Jesucristo derramó su sangre preciosa y nos dio un tiempo de victoria. No me quiero quedar aquí porque sé que la palabra que tiene el Señor es que tenemos que hablar de la santidad. Hoy el mundo piensa, date cuenta lo que hace la violencia cuando la gente dice, ay, pero santidad que camina. Servir al Señor es gozo, paz, alegría. El mundo no da eso, por eso envió al Señor Jesucristo al mundo para hacer una pesca con su gracia, subir a su barca como subió la de Noé en un tiempo de espera. En el tiempo de espera es la gracia. Pero también Dios sabe, conoce el corazón del hombre. Había pasado muchos tiempos, hombres tuvieron un retorno como Esdras, Nehemías, Josué, Esther. Mucha gente pagó un precio por ti, por mí, y nuestro Señor Jesucristo nos mostró que pagó un precio. Y ese precio es santidad a Jehová. Dios, estamos bajo el orden de Melquisedec, ese sacerdocio en Cristo Jesús, estamos bajo ese sacerdocio. Santo, 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 porque es para adorar y alabar al Dios Altísimo, al Santo de Israel. Amén. Y estaba mirando, entonces, déjame mirar acá. Amén. Que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque dice el Salmo 84, porque solo y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Salmo 84. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, que Dios nos habla. Y cuando Dios nos habla, está diciéndole, tienes un camino. Y como se lo dijo Israel en el capítulo 32, cuando compuso la canción, hay dos montes, la obediencia y la desobediencia. Amén. Dios no tiene límites para bendecirnos, pero Dios busca a su pueblo y a sus sellados. Y Dios conoce el olor de sus ovejas y de los cabos. Amén. Así que hoy lo que Cristo dice, que no importa tu raza, nación, religión, todo, ni lengua, pero que todo eso se tiene que postrar y arrodillarse a la presencia del que vive, de Dios. Viva Jehová, vive Jehová, aleluya, porque Cristo vive, lo redimió, resucitó, nos redimió con su sangre preciosa, y tú y yo hoy tenemos que estar agradecidos, es una acción de gracia. Yo hoy quiero hablarte de eso, ¿sabes? Había un hombre llamado Nehemías. Amén. Vamos a hablar de esa palabra hoy, que el Señor me ayude. Amén. Señor, te una bendición. Gracias, Padre eterno. Tú sabes que cuando tú bendices y tú entregas tu corazón y tu vida a Dios, tú salvas 1000 generaciones para que de generación en generación se multiplique 1000 hasta la eternidad, hasta que venga Cristo. Pero el pecado corta la descendencia hasta la 4ª generación. Pues tenemos que estar mirando que nosotros, lo que el hombre dice pecado, pero yo no hago y yo hago todo bien. Hay hombres que parecen estar haciendo bien, pero no están obedeciendo la voz de Dios. Amén. Y eso es lo que te quiero hablar hoy, de Nehemías. Porque la palabra que el Señor me dio es que cuando Dios sacó el pecado, limpió su era. Cuando Dios es un Dios, cuando Dios llamó a una era a Canaán, y pensaba limpiar esa era Canaán.
Tu tierra es tu bendición, tu corazón es la era del Señor. Y Él lo quiere limpio, santo. ¿Para qué? Para depositar sus bendiciones. Pero eso es necesario el desierto para saber si en tu desierto o cuando Dios te da un poquito va a probar. Dios le dio maná, se quejaban hasta la 10ª copa. Pero también la persecución contra la obra de Dios hasta la 10ª copa. Porque si hay algo que si Dios no está en nosotros, lo que hay en nosotros es una plaga. Y hoy decretamos en nombre de Jesús que ninguna plaga puede llegar a las casas de los hijos de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque nuestras casas son benditas, porque sostenemos un nombre que dice que todo lo que nuestra era será limpia, sana y salva en Cristo Jesús. Amén. Y estaba leyendo en Esdras estos tiempos, y eso mismo hizo Jesús. Jesús cuando fue al templo, el templo del Señor tenía un comercio. Y cuando Jesús llegó a ese lugar, era un lugar especial, digamos que dentro del templo hay un espacio guardado para los que se van a salvar. Pero a veces el hombre dice, no, pongamos ahí un negocio porque nos va a dar plata, y dice que Dios es dueño del oro y la plata. Y el hombre comerciaba saliendo del templo con la palabra. Entonces Jesús se enojó y limpió. Y Dios, a través de eso que vio Jesús, vino a traer algo. Que el templo no son 4 paredes, es el corazón. El templo eres tú y yo, la iglesia eres tú y yo. Por eso tenemos que habitar en la santidad, porque tenemos que reconocer nuestras imperfecciones. Y por eso pedimos al Señor que se acuerde de nosotros, que Él sabe que somos polvo. Amén. Y entonces, Jesús limpió el templo. Ahora, eso me recordó a Nehemías. Y estaba el Señor dándome Nehemías. Pero algo que me llamó la atención es que Nehemías hizo algo que repite la humanidad. Que el hombre tiene que volverse al Señor. Dios no puede ser engañado. Iba a leer, pero el Señor me dijo que lo leyera de la Biblia. Dios no puede ser engañado. Y nosotros pensemos, aunque nosotros pensamos que podemos hacer cosas, la palabra que se cumple, dice el Señor Jesús, es la del Señor. Amén. Hay personas que prepararon el retorno del Señor Jesús, arreglaron el templo, no con la gloria que tenía Salomón, por eso lloraban, pero dijo, mira lo que está. Es que Dios no va a buscar me han dicho, la gloria de Dios no la puede contener un templo. Y Dios por eso su gloria no desciende sobre cualquier cuerpo sucio, no va a descender. Por eso todo rincón y cuarto que nosotros, o algo que hayamos puesto primero a Dios, Dios lo pidió. Ay, ¿qué le pidió a Abraham en un cuarto de su corazón? Entrégamelo todo, entrégame a Isaac. Y él obedeció su voz. Por eso fue que Dios le dio provisión en ese momento. Es escuchar la voz y obedecer lo que Dios ha determinado. Porque Dios tiene un propósito y es salvación. Y ahí de generación en generación quiere decir que los que se salvan. Por eso, hermanos, tenemos que pensar en eso. Es de salvación. Entonces, Nehemías, capítulo 13. Nehemías va a donde el rey. Porque si te das cuenta, a veces personas tienen a menos hombres de Dios. Pero este hombre que dejó de estar al lado del rey, al lado de su reina, él vino porque quería volver a esa gloria, que no se perdiera. Nehemías era un hombre profundamente enamorado de Dios. Y él decidió a través de otros hombres que fueron enviados tomar una decisión de ser establecido para la época de retorno y estar allí. Porque estos hombres que se devolvieron tuvieron decreto sobre bendición, Dios los bendecía. Pero también había tiempo de escasez, tiempo donde había hombres que tocó tomar una decisión. Y aunque el templo había sido santificado, y aunque el tiempo había sido determinado, aunque se había dado palabra y la gente tomaba decisión, sí, amén, como en el Pentecostés, sí, amén, pero el corazón no cumple. Y ahí fue algo y dice que a los ojos de Dios nada es oculto. Mira, hermano, puede usted hacer lo que quiera que Dios ve. ¿Y cómo Dios ve?
Pues sencillamente tú te desconectas de Dios y ya Dios sabe que tú no estás ahí. Así sencillo. Ya Dios sabe que estás en pecado. Amén. Y dice aquí, la reforma de Nehemías. Después de haber hecho algo tan hermoso, dice el capítulo 12, te lo voy a leer para que vean. Desde el 46 al 47, capítulo 12, para arrancar al 13. Hay una obra que se culmina. Y el sacerdocio, mejor dicho, fiestas. Y dice que, porque en el tiempo de David y Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Así tenemos que venir nosotros. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros, cosa en su día, cada cosa en su día. Dios siempre nos va a proveer, hermanos. Y dice, conservaban a sí mismo sus porciones a los levitas, y los levitas conservaban parte a los hijos de Aarón. Amén. Amén. O sea, desde el gobierno hasta el pueblo sabían que tocaba mantener la casa, la adoración, las alabanzas, los cánticos y la acción de gracia levantada. ¿Y quién no lo tenía? Fue lo que estaba en el templo. Y termina ahí cuando comienzo a leer la reforma. Resulta que Nehemías se va a visitar al rey. Amén. Y en ese día, digamos, inicia así el libro capítulo 13 de Nehemías. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él: todos los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Eso lo escribió. Y miramos que esto está en Nehemías, pero también habla que Nehemías 10 es un solo libro. Este es el libro de Nehemías. Amén. Y dice entonces que aunque nada se puede aprender, todo lo que dice que hubo oposición, hubo maldición. Amén. Pero dice que nada pudo detener la obra. Amén. Dice que más nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. ¿Qué hizo Jesús? Para pasar la puerta de Jesús, tenemos que estar lavados, arrepentirnos y lavarnos, para tomar ese paso del bautismo, lavarnos en las aguas y decir: Señor, hoy tomo la decisión de volver a ti, apartarme a ti, Señor, consagrarme a ti y a mi casa. Por eso que yo y mi casa serviremos a Jehová exige una consagración. Por eso somos pueblos de Dios, consagrados a Dios. El remanente de Dios somos consagrados a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. El sacerdocio emparentado con la oposición, con el que gestaba toda la obra de maldad para detener la obra de Dios. Tú sabes lo que está en un sacerdocio que esté de acuerdo y se una con la oposición. Yo estoy sirviendo a Dios, fueron ellos, pero me gustó lo que está allá y me gustó, entonces yo voy a hacer parentela con eso. ¿Qué le pasó a Judá? Hizo parentela con Canaán. ¿Qué le pasó a Esaú? Esaú hizo parentela. Nosotros estamos santificados para glorificar el nombre del Señor, y ahí no se existe mezcla. Por eso tiene la mezcla. Amén. Por eso cuando Dios te llama, te escoge, no importa el lugar donde tú estés, mantente firme, porque es lo que va a probar Dios: tu fidelidad, tu integridad. Amén. Y con Tobías, ¿y quién era Tobías, hermano? Tobías nada menos que escuchó que se iba a levantar y se levantó la oposición. Por eso digo que Dios nada les oculto. Un sacerdote de un nivel alto estaba, que había sido llamado, se había unido con lo que Dios había prohibido. Amén. Y dice, y le había hecho, y mira, fuera de eso, le hizo una gran cámara. Hermano, yo cuando estaba leyendo sobre los ojos se me agrandaron. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes, o sea, la cámara, el lugar que usaron para hacerle cámara,
Era un lugar que era un lugar de ofrendas. Por eso todo rincón y todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma tiene que estar consagrado a Dios. Y por eso Él iba a atacar. Y tú y yo tenemos que vencer en las rodillas, en las manos, en la alabanza, en los cánticos, en la oración. Y mantenernos firmes, enfocados en lo que Dios dijo. Como dijo Nehemías, yo estoy ocupado en una obra, yo no hago nada allá. Yo estoy ocupado en una gran obra. Para ellos le dijeron que era de todo, o sea, todo lo que se dijo. Nehemías, este escrito habla de todo lo que le dijeron a la obra del Señor porque la habían pequeña. Amén. Y dice entonces aquí, y le había hecho de una cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Lo que era para Dios y sus siervos. ¿Qué tal? Porque luego tú, hermano, comiences a mezclar tu sacerdocio, tu corazón, tu mente, tu alma, tú vas a comenzar a quitarle la honra a Dios. Amén. Mas todo esto, yo no estaba en Jerusalén. O sea, cuando Él pasó, esta es una memoria. Dice que cuando pasó todo eso, antes de limpiar, o sea, esto queda aquí todo del proceso que pasó. Y dice que lo que Él encontró, dice, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. ¿Y por qué estos hombres no se contaminaron? Si estaban en Babilonia, donde estaba la meca de la perversión. ¿Por qué ese rey los amaba? Porque Dios honra la fidelidad. Mira, hermano, no hay cosa, dice que cuando una persona, así sea un rey malo, perverso, hay una persona que no puede hacer daño porque es íntegra. Es más íntegra que todo lo que está en mi reino. Entonces, por esa integridad no los toca. Pero ahí estaba también la reina. Siempre que te hablemos de los libros de la gente del retorno, Dios los mandó como realeza para cuidarlos allá con la realeza. Pero también afectar ese entorno para que en ese entorno los bienes de Dios que Dios había estipulado regresaran. Y hacer decretos. Por eso cuando alguien pelea las batallas de Dios, Dios lo defiende, es un gusto de Dios. Esta gente que estaba en Babilonia no cambió su corazón, aunque tenía amistad con el rey, tenía dinero todo, pero prefería estar al servicio del Dios Altísimo, del Rey Eterno, del Dios nuestro. Amén. Y en cada proceso Él va diciendo algo, porque en cada proceso que Dios va limpiándolo, y esto lo apliquémoslo a nosotros. Cada proceso que Dios va a nosotros, hay una limpieza y tú lo que tenemos que entregar a Dios. Nada de nosotros puede tener mezcla, porque entonces por ahí entrarán y comenzarán a disminuir las fuerzas tuyas. Y nuestra fuerza es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y entonces dice, y al cabo de unos días pedí permiso al rey, la relación que tenían, y esa gentilicio por allá, hermano. Por eso dice que el que Dios escoge es porque no sabía el corazón. Hay gente que Dios pone y le da honra y se pervierten porque creen que el poder de una persona que no tiene un corazón sano daña. Dios le dará un poquito así, pero ese poquito una persona es como la esclava o la sierva en la casa de su señora cuando le dan un poquito de poder, o sea, cuando le quita el marido a alguien o cuando la dejan sola en la casa gobernando. Eso es lo mismo hizo y es verdad, porque el que tenía la orden era ¿quién? ¿Quién era? Nehemías. ¿Y a quién pusieron a él para que estuviera ahí cuidando? A Isaac. Por eso hay que leer también Proverbios 30. Amén. Y dice aquí, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho decir por consideración a Tobías. Tú y yo no podemos servir a dos señores. Ahí está. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes dos señores, tú siempre vas a echar para el lado del que, y el mundo va a afectar. Por eso ese Señor, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tú y yo no podemos hacer amistad con el mundo, aunque el mundo parezca la última maravilla. Por eso es la última maravilla, porque nuestro mundo, nuestro reino es eterno.
El mundo va a perece, pero nuestra palabra en Dios no perece, es eterna. Tú y yo tenemos eternidad y linaje bendito por descendencia y por generaciones. ¿Qué fue lo que dice al final de Job? Sus generaciones. ¿Qué peleó? Las generaciones. Isaac generaciones, Jacob generaciones, Israel generaciones. ¿Y qué peleamos tú y yo en Cristo? ¿Qué peleó Jesús? El primogénito, generaciones de Cristo para ser llamados hijos de Dios. ¿Y cómo somos? Porque tenemos que estar en el sacerdocio según el orden en el que se dio. Por eso cuando Dios nos dé una dádiva, cuando el Señor nos honre, demos la gloria a Dios por esas victorias de Él en nuestro corazón, al dador de la vida. Amén. En Cristo Jesús. Por eso en nuestro reino no hay muerte. Porque Dios es vida. Si pagó un precio enviando a Jesús y resucitó, ¿qué quiere decir? Que nuestro reino se llama vida, porque el Dios viviente es nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces, por consideración a Tobías estaba mandando en la casa de Dios. ¿Quién manda en tu corazón? Por eso dice, poned primero el reino de los cielos y su justicia. Yo estaba diciendo a la mía, mire, yo le pido al Señor que estamos en votaciones, pero yo no pongo en hombre. Aquí está uno. ¿Qué se va a hacer mejor y nos va a ayudar? ¿Cuál? Oremos a Dios que el que suba se le meta a Dios y el Espíritu Santo y tome control de su vida y pueda hacer un buen gobierno con Dios. Porque sin Dios, ¿qué hizo este hombre? Que le dejaron un encargo, comenzó a coger cosas de Dios para compartirlas y dárselas a otro. Porque cuando a este le pasó, esto pasa como Saúl. Dios separó a Saúl, Dios lo sacó, ¿por qué? Porque no obedeció la voz de Dios. Y este hombre que estaba allí, amén, jefe de la cámara de la casa de Dios, se había unido a una casa de oposición, una casa que no quería. Entonces cuando hay algo que se opone al principio, no va a convenir, no puede estar allí. ¿Por qué? Porque en un momento, como dicen por aquí en la costa, pegan el cobre, sale lo que hay en su corazón. Salió porque se alió con Tobías, así que era el que tenía que estar al cuidado, dejó permear la casa. Amén. Y por eso, cuando estamos cimentados en Cristo, hermanos, y dice que le dolió en gran manera. ¿Por qué? Porque había puesto su confianza en ella. Porque había tocado la casa de Dios. Hermano, cuando tú amas a Dios, es como cuando Elías ofenden a Dios. O como el rey David, que lo maldecía y le echaban tierra. Dios, déjalo. Dios también lo convierte en bendición cuando regresó. Dios, hermano, es todo cuanto existe. Y le dolió a él en el corazón porque habían ensuciado el mismo sacerdocio. Por eso Dios te va a llamar, Dios te va a escoger, pero tú debes cuidar tus dones, no te los va a quitar. Pero te puedes separar como separó a los 2 hijos de Aarón. En eso Dios no tiene que ver, porque su espada, hermano, va cortando. Por eso tenemos que cuidar un corazón de nosotros. Amén. Por eso la familiaridad es peligrosa. Y nosotros, cuando Dios te da un consejo, cúmplelo. Le dolió. ¿Y qué hizo? Dice, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Tobías estaba dentro de la casa de Dios. ¿Qué Tobías? ¿Qué persona? Había metido a la oposición, había metido a su casa lo que no debía estar. Un hombre que planeó del momento, hermanos, si ya estaba dentro, pensaba destruir. Entonces, como profeta de Dios, como escriba de Dios, como restaurador y levantador de la obra que estaba construyendo, ya él te estaba dando un reporte. Esto es un reporte. Amén. Y lo sacó, lo separó. Hermano, Dios no tiene que ver con... Y los hijos de Dios, sacerdote de Dios tampoco. Amén.
Y dije que limpiese las cámaras, hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Sacó a Dios para meter lo mismo. Sacó a Dios para meter su voluntad. Sacó a Dios, pero estaba en la casa. Es que estamos en la casa de Dios. ¿Cuál? Por eso hoy, como sacerdote del reino, lo primero que Dios le dijo en Ezequiel 9 a ese ángel: pásale la espada primero al sacerdocio. Porque si el sacerdocio sabe que algo está mal, confronte. Pero Dios no te... Él estaba como el que dice: yo no sé qué pasa aquí. Bueno, yo sé, pero yo no estoy metiéndome en eso. Estás metido porque eres consciente de lo que está pasando. Amén. Para Dios, hermano, o está o no está, sencillo. El tiempo de la gracia es para que seamos transformados y seamos verdaderos hijos de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? Eres espíritu, busca adoradores en espíritu y verdad. ¿Qué iba a ser la paz con la guerra? ¿Qué era Tobías? Guerra. ¿Y qué significa la casa de Dios? Casa de paz, de sabiduría, de verdad, de provisión. Si eso permanece, se iba a cortar la relación. Amén. Por eso aquellos que van conforme a su voluntad, Dios los deja. Y por una oración y una misericordia, como le dijo a Caín: arregla tu altar. Es lo mismo. Siempre estamos hablando de lo mismo. Dios siempre nos habla de que arreglemos el altar. ¿Cuántas veces nos está hablando la Biblia desde que está del principio al fin? Es que Dios comenzó arreglando su tierra y estableciendo su reino. Pero el hombre en desobediencia, mira por dónde iba el otro. Dolido, pero para afuera. Dolido se iba el sacerdote con su reguero, y su reguero, como hizo el Señor, con todo lo que, con Acán, como hizo con todo, separación. Porque ¿qué hizo el Señor? Separó la lumbre, la luz de la oscuridad de la luz. ¿Hizo qué? Separó que la oscuridad, separó las aguas de la tierra. Dios es perfecto. Pero estoy hablando de nuestro reino, no de esto es Dios. Pero dice, más, como ¿qué dijo Josué? Mirad bien dónde estamos, más si ustedes tienen la decisión de escoger. Pero ¿de dónde nos sacó el Señor? De Ur de los Caldeos, de Egipto, y Sharraka estaba ahí. Nos hizo cruzar Mar Rojo, o sea, por eso llaman los hebreos los que cruzan. Y si tú y yo no cruzamos a la otra orilla, ¿qué dijo Jesús en su brazo? Ellos cruzaron el Jordán. Cruzar es tomar la mejor decisión, dejar todo atrás e ir al camino de la vida. Amén. Y encontré asimismo las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían oído cada uno a su heredad. En el tiempo que estuvo por fuera, cuando tú tienes relaciones, tú haces cosas que no agradan a Dios, y que se te mete ese mismo diablo, y Jehová les reprenda. La oposición no tenga que ver. ¿Amén? ¿Y qué hizo? ¿Cómo terminamos el capítulo 12? Todo organizado, ¿verdad? Pero cuando alguien abre la puerta, deja pasar todo eso. ¿Para qué? Para destruir una gran obra. Amén. Por eso estamos hablando, en este caso estamos hablando ahora del corazón. Pero miremos lo que pasó aquí, porque Jesús le pasó. Esto lo encontró Jesús, y por eso tuvo que limpiar y dijo: esto se destruye en 3 días. Cuando estaba crucificado, en 3 días. En 3 días, hermano, derribado ese templo. Por eso dice el Señor: ¿qué templo tú de construir? Bueno, es un templo, pero un templo con gente, con corazón entregado al Señor, como el de Ruth, decidido a seguir a Cristo. Amén. Y entonces viene que tenía, había una orden, un decreto, y todo lo que escribía Nehemías era reportado al rey.
Porque pasa que esta gente, cuando la gente está en su cosa, la rebeldía y la oposición de su cosa, no sabe que los siervos de Dios hacemos reportes diarios y los enviamos al rey. En nuestro caso, nos ponemos al Espíritu Señor. Porque el reino es de él. Amén. Mientras él estaba en el rey reportando el reporte, este había permitido, se había asociado, como tenía puesto su corazón. Amén. Por eso tenemos que limpiar, nosotros permanecer firmes. Así nos digan, nos hagan lo que quieran. Igual Dios tiene el reporte de ellos en sus manos. Amén. Encontré así mismo que que habían quitado la provisión. Oiga, hermano, esto es tremendo, porque es que los decretos del rey estaban. Y Nehemías era como tener ahí mismo al rey de Babilonia. Fuera de eso que estaba Dios con él. Y Dios está usando al rey de Babilonia. Y esa gente no perdonaban, apelaban a la gente y le quitaban. Para que veas tú lo que es el orgullo, la soberbia, la maldad. Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y eso para nosotros también es esta palabra. Amén. Habían sacado ¿qué? Al sacerdocio que había sido establecido y le habían quitado. No fueron los hombres malos ni gente de otro país. Fue la gente, la misma casa. Amén. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué esta casa de Dios, por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces cuando vamos a Ageo, metamos a Ageo aquí. Cuando llegamos al libro de Ageo, que la gloria postrera de esta casa se llama la primera, vengamos aquí. Porque son la gente, son los profetas del retorno. Amén. Entonces dice, ¿por qué está esta casa abandonada, de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. ¿Qué hizo? Ellos sabían que tenía la autoridad de Dios Altísimo, pero que tenía decretos de ley aquí de hombre, el rey de Babilonia. Y los ubicó a cada uno en su puesto y les habló. Hermano, Dios no te va a quitar. Si Dios dijo que tú eras pastor y te envió el profeta, o si Dios te llamó a ti personalmente y tú tiras el puesto, un Nehemías no va a pelear, porque va a seguir haciendo la obra. Pero Dios sí va a hablar a tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un depósito de Dios, Dios lo va a cobrar. ¿Dónde está mi depósito? ¿No te acuerdas de las 10 minas? Amén. Y vamos mirando entonces. ¿Y qué pasó? Se activó. Porque sabe una cosa, el que sabe honrar sabe. ¿Qué dijo? Nehemías sabía que tenía que sacar y comenzó a sacar todo lo que no era la casa de Dios. Pero también comenzó a organizar la casa. Pero también comenzó a traer lo que Dios pide. De todo lo que tú tienes, y no eras nación, no eras nada. Y un día te llevó al desierto y te hizo suyo, se desposó contigo y conmigo. Y ahora que nos ha dado todas las bendiciones, nos salvó, hizo un milagro, hizo algo en nuestras vidas. Pero Nehemías no se iba a dejar quitarse florecer. Y todo Judá que hizo, restableció lo que era por orden y decreto de Dios y del hombre. ¿Por qué? Porque esas cartas las había enviado, si leímos, hemos venido leyendo. Amén. Porque lo que es del pueblo es del pueblo de Dios. Y dice que aquel que le falte al sacerdocio, y porque dicen que lo haga huir de su lugar, lo despoje, se meten con Dios peores todavía. Porque dice que ellos lo hicieron y le quitaron para meter lo que no era. Amén. Trajeron diezmo, del grano, del vino y del aceite a los almacenes. O sea que si tenían provisión, lo que nos estaban llevando de la casa. De eso lo dijo Ageo, mirad bien vuestros caminos cómo andar. El profeta no va a andar con vuelta que
Que sí, que el milagrito, hermano, nosotros tenemos una bendición de Dios y que somos sanos y seremos sanos. Sálvanos y seremos salvos, lo dijo Jeremías. Pero también dice Éxodo 23, que somos un pueblo de bendición y que el ángel de Jehová está con nosotros. O sea, que tenemos una espada. Por eso Nehemías y los profetas saben lo que se trata de una espada. Ellos saben por qué honran a Dios, porque ellos conocen esa espada. Y aunque el profeta tenga su daga, no la va a usar con cualquier cosa. Porque sabe que el ángel de Jehová está aquí. Cuando hay tiempo de restitución, el profeta no se puede ensuciar, tiene que estar santificado. En este tiempo él no iba a ensuciar la era con sangre. Él la iba aquí a restablecer con la ley, con la palabra. ¿Y dónde debe estar, dijo Jesús? En el corazón. ¿Y quién es todo y cuál es toda nuestra palabra? Cristo, en el corazón. Amén. Entonces, ¿qué hizo? Trajo el sacerdocio de justicia. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadón, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos Hernán, hijo de Zacur, hijo de Mataniel, porque eran tenidos por fieles. O sea, él preguntó en el tiempo que estuvo, ellos se mantuvieron que fieles. Y aunque hay un tiempo en que tu fidelidad va a ser probada, Dios no se va a olvidar de ti. Porque esos perversos saldrán, porque Dios en su templo no tiene nada que ver con la perversidad ni las pesas falsas. Pero dice aquí, y ellos tenían que repartir a sus hermanas. Se aseguró de un sacerdocio fiel. Y Dios es lo que está buscando en nuestro Señor Jesús. Aún con nuestro Señor Jesús había un Judas que estaba con Jesús. ¿Y qué le dio Dios? ¿Qué le puso el Señor a Judas? Temonei. ¿Por qué me dio Judas? Teniendo todas las bendiciones, porque el mundo, Dios va a probar tu corazón. Amén. Y dice aquí entonces, ¿qué dijo él? Cuando hubo organizado esta primera parte del templo, de la limpieza de la casa, buscó ¿qué? Gente idónea. ¿Qué buscaron todos los hombres de Dios siempre? Abraham tenía su gente, Isaac tenía los de él, Jacob. ¿Y qué dijo cada hombre? Mi gente, mi pueblo, los que van con la visión. Amén. Los que van con la visión, que sean fieles al Señor y no buscando dádivas para ellos, porque el otro buscó dádivas, pero esto buscaba servir. Tú y yo somos siervos de Dios. Nehemías tenía todo lo que quisiera porque tenía amistad con el rey, pero él quería dar un ejemplo de la fidelidad, de aunque tenía todo, había algo, y era que es mejor estar al servicio del rey nuestro, del Dios nuestro. ¿Y qué dice cuando termina esta parte? Dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. ¿Qué estaba diciendo? Yo estoy al servicio de Dios Altísimo, de la roca de Israel, del Dios poderoso, oh Jehová. Roca mía, mi Dios y mi Rey, el Dios de mi salvación. Era un adorador. Al adorador no le iba a importar que le pasen riquezas por encima. Porque que como ellos ven la riqueza de hombre, el verdadero adorador sabe que el que hizo el universo puede hacer la riqueza, lo dice el Deuteronomio 8. El poder hacer la riqueza de Dios. Pero él estaba aportando, porque era un hombre valorado tanto en el cielo como en la tierra. Tenía un buen testimonio de fidelidad que es independiente a las riquezas que considera el hombre. Las riquezas nuestras bien son espirituales primeramente, porque por esa forma podemos servir bien. Entonces dice que vi en esos días, entonces faltando al respeto a las leyes del sábado. Amén. Que hacían cosas, comercio. ¿Qué estamos hablando? Porque estamos hablando de qué puede torcer un hombre realmente. El dinero. Y había gente, ¿y por qué estaba esa gente haciendo comercio? Porque habían metido a Tobías. Tenía que sacar esas personas que estaban comerciando. Amén. Y dice que traían de afuera todo a Jerusalén para precisamente el sábado
hacer negocios. Yo no te estoy hablando solamente, cada quien lee la Biblia, Deuteronomio perfectamente, la ley de Dios está allí, mandamientos claritos, o sea, cada quien tiene que leer. Para ser hijo de Dios, tiene que haber búsqueda. Por eso le dijo Jesús a Pedro, boga mar adentro. Amén. Amén. Y no estamos hablando de lo de afuera, estamos hablando de la casa de Dios. Amén. Y entonces, Él los amonestó porque acerca de que vendían provisiones. ¿Por qué? Faltando un mandamiento. Cuando ese día era para hacerlo el deleite. Todos los días tenemos que amar al Señor. Pero hay un día, ¿sabes por qué lo hacemos nuestro deleite? Porque nos despojamos. Es un día de la bulla ni el ruido, nada. Tenemos que ir sin cargas. Y aquí que decía, traían cargas. Yo no sé, pero es que este es un día para no traer cargas, este es un día de acción de gracias. Es un día para entregarlo y decirle, Señor amado mío, gracias. Es un día donde el corazón tiene que estar dispuesto. Amén. Y dice entonces que había todo tipo de negocios. O sea, mira en ese tiempo que fue y vino todo lo que pasó. Pues no podemos descuidar un día. No nos creamos tan sabios. Por eso dice el Señor, todos los días meditarás en este libro, Josué 1, queda clarito. También lo dice Salmo 1, capítulo 1, versículo 2 y 3, para ser prosperado y tener regalos en esas aguas de vida. Amén. Para tener todos los días esa provisión de amor, salud, de la honra de Dios a su pueblo. Amén. Y también reprendió a los señores de Judá y les dijo, qué mala cosa es esta que vosotros estáis profanando el día de reposo. Pero yo creo que quiero poner también esta parte. ¿Qué hace una persona cuando se aparta del Señor? Pues se va a poner todo tipo de obstáculos para que tú no tengas la relación con Dios. Sea cual sea el día de semana, pero aquí estamos hablando de este sábado. O sea, estaban rompiendo un mandamiento. Que estaban robando la paz al pueblo. Estaban cortando, robando la comunión con Dios. Amén. También había una ciudad, entonces dice, no hicieron así vuestros padres y nuestro Dios, nos trajo Dios todo este mal, están repitiendo. Y sobre esta ciudad, sobre nosotros y esta ciudad, y vosotros añadéis ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén ante el día de reposo, Él dijo, antes un viernes cierren las puertas. Y puso puerta a algunos de sus criados para que el día de reposo no introdujera carne. Y lo que te quiero decir es que cuando vengamos al Señor, ahora, no traigamos carga en nuestro corazón, nuestra mente. Cuando vengamos al Señor, a un encuentro, soltemos todos, cerremos la puerta. Por eso el Señor dice, el Padre nuestro, cierra la puerta, arrodíllate. Y todo lo que tú hagas en lo secreto con el Señor te recompensará en público. Mateo 6. Y habla mucho de la recompensa. Amén. Y dice entonces, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mal. Siempre va a tratar, circunstancias, va a tratar de estar tocándote el día que tienes relación con Dios. Va a tratar de conectarte de la relación con Dios. Va a tratar de quitarte ese tiempo con Dios. Pero dice que se mantuvieron que firme. Y cuando tú te mantengas firme, nada te podrá desconectar de esa relación. Y entonces fue, ella le dijo y les amonestó. ¿Por qué? Porque ese territorio no era de Dios, esa era tierra. Esa era una casa, era un territorio santo. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Tratar de contaminarlo para quitarle la santidad a ese día. Amén. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? ¿Por qué lo haces? O sea, hay personas, también hermanos, preguntan, ¿por qué hay personas que atentan contra tu santidad? ¿Por qué hay gente que te persigue? ¿Por qué hay personas que atacan tu relación con Dios? ¿Por qué hay personas que odian tu relación con Dios? ¿Por qué lo intentan tanto? ¿Te das cuenta? Todas las cosas que venían para quitar una relación con Dios, una comunión. Amén. Para que tú no cumplas su mandamiento. Y entonces le dijo, si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo. ¿Qué le dijo? Que tengo la autoridad de Dios y del Rey que está en la ley. Hizo uso de su autoridad. Amén. Y dijo, y comenzó a hablar con los levitas que guardaran las puertas, que santificaran el día de reposo, que también entonces, pasado este tiempo de sacar los enemigos
de la comunión, de la consagración, él también dijo entonces ahora, Dios mío, también por esto acuérdate de mí. Dios mío, y perdóname según la grandeza de tus misericordias. ¿A qué acudía? A la grandeza de la misericordia del Padre nuestro. Porque también sabía que mientras tú vas sirviendo al Señor puede endurecerse tu corazón. Pues tenemos que decirle, Señor, estoy sirviéndote, Señor, por la grandeza es tuya. Y por tu misericordia estoy a tu servicio, Señor. Acuérdate de mí, mi Dios y mi Rey, roca mía y Dios mío. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Tú eres mi Dios. Eso estaba diciendo él. Un hombre que podía tener puesto todos los tesoros y caminando como quería caminar los que faltan a Dios. Pero ¿qué tiene el corazón de un hombre de Dios? La humildad. Porque tiene tanto, que sabe que eso no lo puede sostener si no tiene a Dios. A diferencia de la gente del mundo, que piensa que tienen el día que están muriendo, que quieren ¿qué? Salvarse. Pero no caminaron con Dios todo su camino. Y claro que nos va a repetir, y claro que nos va, pero nosotros tenemos que comparecer en esa presencia del Señor. Y claro que es una salvación verdadera, porque Dios quiere que todos nos salvemos. Pero qué bonito es estado aquí donde Dios nos puso y glorificar su nombre. Y eso es lo que estaba diciendo, podía estar en Babilonia, pero yo estoy en Tierra Santa. Amén. Y entonces comenzó lo más tremendo. Él dice, vi. Y si el profeta ve y el encargado de Dios ve, ¿quién está viendo? Dios. Hermano, entonces, a esta es la parte que quiero llegar. Que nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra coraza de las alianzas, de las cosas que nos pueden, segundo, de las cosas que pueden atacar a nuestro ministerio de congregarnos, de tener una comunión con Dios. Pues dice, Señor, enciérrate. Busca una comunión sincera con el Señor. Cierra tu puerta, de tu corazón, de tu mente y ser, porque tú eres de Dios. Amén. Es una verdadera ofrenda que espera el Señor. Pero dice que vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Qué vio, hermano? Yo creo que ese tiempo, si yo me imagino los ojos de Nehemías, de estos hombres que vinieron. Pero sobre todo pienso cuando el Señor llegó y cuando aquí estoy mirando, cuando Juan el Bautista decía, arrepentíos serpientes, víboras. Amén. Entonces miramos que se habían mezclado la gente del pueblo. Oh, santo mío y Dios mío. Y a esa sí era una gran tarea. Porque Dios con las mezclas no quiere nada. Y la mitad de sus hijos, la mitad del pueblo, hablaba la lengua de Asdod, hermano. ¿Y qué es la lengua de Asdod, hermano? Lo que Dios sacó del reino de los cielos, lo echó a la tierra. Se habían unido a demonios y hablaban lenguas demoníacas. Porque no sabían hablar judaico, no sabían hablar la lengua de Canaán. Era perverso, era un Sodoma, Gomorra, era lo que Dios vio, la perversión que había. Eso que estaba hablando era como cuando Dios bajó bien puntual. Imagínate tú cómo quedaron los ojos de Nehemías, pero tenía carácter, porque según la orden de él era una ley de retorno, usted necesitaba limpiar. Amén. Sino que hablaban conforme a la lengua de cada, pueblo. Si eran de Asdod, hablaban la lengua de Asdod. Si eran los amonitas, hablaban amonitas. Y si eran moabitas, hablaban moabitas. Hermano, si hay leyes contra eso. La contaminación, ¿con qué comenzó? Con la mujer extraña, con la mujer extranjera. No. Ezequiel lo habla. Y por eso la espada de Dios. Hermanos, es algo que uno debe tener cuidado con la espada de Dios. Amén. Y Jesús es la espada. Y por eso trae juicio. Jesús es un juicio para el mundo. Amén. Y dice, y reñí con ellos y los maldijo.
y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Deuteronomio. Dios sacó a Abraham de allá, hermanos. Y le dijo al pueblo, de lo que te saqué lo vas a encontrar en la tierra, pero tú vas a erradicar la tierra de eso que tú ves ahí, porque esas naciones grandes y fuertes, no eres tú quien la vas a acabar, soy yo, dijo el Señor. Fue Dios quien lo hizo. Pero mira, pues no podemos descuidar esta relación con Dios, y esto va para nosotros, sacerdotes. No tengamos en cuenta, no, de que se quede tiempo, ven, Tobías, metieron a Tobías a la casa. Tú sabes lo que tiene actuado un Tobías dentro de la casa de Dios. Mira lo que había cuando se metió un Tobías. En un momento, mientras fue al rey, regresó. Lo que hizo, una puerta abierta. Amén. Y comenzó a organizar. Y los maldijo. Porque cuando tú te apartas de Dios, la maldición te sigue porque lo hice dentro de mí. Amén. Y dijo que, ¿y qué hizo entonces? Ahí está. Podemos buscar qué pueblo eran los pueblos estos ahí. ¿Y qué dijo Dios de los amonitas? ¿Qué hacían los amorreos cada rato? ¿Quiénes eran los amorreos? Si lo que venció, lo más difícil que fue lo que se enfrentó Josué terriblemente. Por eso nosotros cuando no tenemos un sacrificio nos parece fácil ir a hacer las vueltas sin mirar el pecado, sin saber que podemos cortar la descendencia. Cuando Dios, tú te apartas, Dios, tú estás cortando tu descendencia y tu generación de la casa del banquete de Dios Altísimo. Amén. Por eso no solamente ser hijo de Dios. Porque cuando tú hablas, la forma tuya de hablar, mire hermano, a mí puede decir, no, que el pastor es chévere, que nosotros somos chéveres, que hablamos así porque somos chéveres. Chévere. A dos amonitas y moabitas. El sacerdocio habla como sacerdocio. Y no es porque sea más pulcro, no, Pablo dice, me toca hacerme así por aquí tal, pero ¿dónde vio su sacerdocio? Porque en cada nación donde Pablo iba, identificaban su sacerdocio en Cristo Jesús, que era de Cristo. Amén. Pedro, lo identificaron. Porque cuando tú recibes a Jesús, cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tú eres transformado en un hombre nuevo. Aún Nicodemo, que hablaba bonito desde el parto, se dio cuenta que necesitaba nacer de nuevo. Amén. Y entonces dice, se lo dice, ¿por qué se dividió la casa de Israel entre Judá e Israel? Porque viviste el mismo pecado. Nada menos que el sabio Salomón cayó en ese pecado. No pecó por esto Salomón de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Qué hemos estado hablando? Que por qué sacaron a los hijos de Aarón, por qué los quemó Dios, porque Dios con lo impuro nada tiene, y eso está muy claro para ti y para mí. Amén. Ahí está. Oh, si te lees Ezequiel 22, 23 y 24. En el 24 del profeta, bueno, matemos el deleite tuyo, profeta. Es que ella no es mala. No, profeta, es que eso no me interesa, es que es un ejemplo para el pueblo. El profeta habla. Jeremías padeció, pero todo lo que padeció Jeremías en el camino para Babilonia, lo vivieron ellos. No te oso que decaico de nuestro reino. Amén. ¿Quiénes fueron? Ahí está. ¿Por qué pecó el pueblo? ¿Por qué? Si no cayó con Balán con la maldición, ¿por qué cayó el pueblo? Balán le puso mujeres. ¿Por qué lo mató Dios? Por eso, por ese pecado. Amén. Y obedeceremos, entonces ¿qué dijeron? Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Entonces, la palabra de hoy es la prevaricación. Todo el tiempo estuvieron prevaricando contra Dios. Y la prevaricación aparta del pacto de Dios.
Amén. Amén. Y uno de los hijos de Joaida, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalá. ¡Ay! Toda la casa de Eliasib. Uno con Tobías y el hijo con Sambalá. ¿Cómo encontró tan poquito tiempo una mezcla tan perversa? Amén. Sambalá ahorita, por tanto, lo ahuyentó de mí. ¿Qué sacó? Sacó hijo. ¿Quién era Eleazar? Un sumo sacerdote. También para afuera todos. Como hizo con Israel cuando le mandó el profeta. División, trajo, separó. Porque la oscuridad con la luz no tiene nada que ver. Dios ve la luz, Dios es luz y ve en todas partes, oscuro. O sea, para Dios no hay problema para ver cualquier lugar, sea oscuro, sea luz, porque Dios es luz. Pero esto, tremendo, lo apartó. Iba apartándolo de él. Y como él tenía la autoridad de Dios y del rey que Dios había puesto, pues esa autoridad que Dios nos da es para eso, para limpiar una era, para limpiar la tierra. Y aunque a la gente diga, ¿qué hace? Si tú supieras lo que estamos hablando, lo que afecta la prevaricación, es como para decirte, Dios te vaya a llevar, mejor dicho, hermano. Por eso vamos a pedir al Señor que nos ayude. Por eso el profeta y el escriba y el gobernador que Dios había enviado, la autoridad en ese tiempo dice, acuérdate de ellos. Él no dijo, yo no puedo hacer nada, pero me puso la causa. Pues yo los pongo, hago esto, Señor, pero ellos querían dañar lo que ya tú habías establecido. O sea, acuérdate de eso, cuando estemos establecidos, tengamos esa victoria, Dios, pongamos a Dios, pongamos la causa, pero pongamos a Dios a cada persona que vamos a poner a nuestro alrededor. Porque aunque parezcan buenos y aunque parezcan que son de la casa, hay que mirar qué intenciones tienen en su corazón. Porque si la primera intención no es servir al Señor, porque Él lo dijo, estoy al servicio del Rey, del Dios nuestro, ellos pueden ser permeables y contaminados y dañar la obra del Señor. Amén. Y dijo el versículo 29, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto de los sacerdocios y de los levitas. ¿Qué hizo el primero? Limpiar el sacerdocio. ¿Qué es lo primero que manda el Señor? Limpiar el sacerdocio. ¿Quiénes metieron todo eso ahí en el sacerdocio? Por eso, aunque todo parezca estar funcionando bien, a Dios nada lo oculto, porque Él dijo, vi. ¿Quién vio? Dios. Amén. Entonces, lo que parece agradarte a ti, está bien. Cuidemos de estar mezclados. Porque nosotros tenemos que hablar la lengua de Canaán, nosotros tenemos que hablar la lengua de la bendición, nosotros tenemos que hablar la lengua de nuestro reino. Amén. Por eso tengamos cuidado. Y dijo que los limpié, pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por grupos, a cada uno su servicio. Y se llama arrepentimiento. Esto es para la casa de Dios, pero también para el pueblo. Esto pasó. Vimos todo lo que pasó, pero una persona que está dispuesta a servir no deja que su corazón se contamine. Y aunque pueda ofender a muchos, el otro, por no ofender, metió la perversidad, la prevaricación a Dios, a la casa de Dios. Pero Nehemías dice que aquel que quiera servir a Dios no sirve a los señores, sirve al nuestro. Y aunque Nehemías estaba a la orden de Dios, el reino donde le había dado la orden de levantar era porque había sido escrito aún ante la fundación del mundo. Y esos hombres que estaban en otro reino sabían que si tocaban un cabello de los hijos de Dios, perecerían sus reinos. Y no están, pero el nuestro permanece para siempre. La invitación que nos hace el Señor Jesús es esta, que nos arrepintamos. Y eso va para todos. Eso va para todos nosotros. Porque bueno es Dios y perfecto nuestro Señor Jesucristo. Y lámpara es a mis pies, para dar lumbrera a mi camino. Pero allá lo que dijo, lo hice. Él dice que hizo un trabajo. Él dice que hizo una obra.
pero no era para él, era para Dios. No lo hizo con tristeza ni con dolor, lo hizo con la mayor integridad posible, porque Dios sabía que si sirvió bien al rey, serviría aquí bien en el altar. Y esos son los adoradores que Dios está buscando, personas que no busquen solo, sino que se enamoren de Dios, que sean manantiales de Dios, verdaderos. Que no piense, sino nunca vimos a Nehemías pensando en mí. Noemí, mira, es más Ruth y Noemí. Noemí, yo estoy así, pero Noemí dijo, yo voy a trabajar, yo voy a espigar. Y a través de la actitud de entregar verdaderamente el corazón al Señor es que podemos ser transformados. Por eso, hermanos, si hay algo que afecta a tu entorno y está dañando tu relación con Dios, espada. La palabra, aplica la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que tener un camino. Y sabemos que si uno defiende íntegramente esa palabra, su casa será salva. Amén. Esto está aquí. Y entonces dice el versículo 31, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, entonces dijo que para todos esos tiempos, que cuando comience cada tiempo señalado por ti, por ese calendario dado por ti, Señor, y para el tiempo y de las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para mí. Acuérdate de mí, Dios mío, para mí. Él no dijo, yo hice cumplir. Mira la humildad. Un hombre que sabía que podía tener todo aquello, pero estaba al servicio del Dios vivo, del Dios viviente. Ese tiempo cuando tuvimos a Babilonia y vemos a un Daniel y esos amigos, miramos que aunque había horno de fuego, habían bocas de leones, ellos no pervirtieron ni prevaricaron contra Dios. Ni Esdras, ni Nehemías, ni Zorobabel, porque si contamos, este retorno era para retornar la autoridad sobre una nación. Volver el anillo que se había perdido y retornarlo a casa por linaje real. Por eso es que es necesario nosotros conocer la palabra, conocer nuestro reino. Y eso es lo mismo que hace el Señor en nosotros. Nos encuentra que hemos dado parte al mundo, pero el Señor dice, sácalo porque Dios nada tiene que ver con el mundo. Santifícate, entonces arroja lo que hay dentro de nosotros, en el corazón que está haciendo espacio, que no deja que Dios entre. Confiesa tus pecados y habrás desechado de tu corazón y de tu templo la perversión y todo aquello que no deja que Dios sea tu todo. Pero también, se llaman las sociedades con el mundo, pero también, él decía, hermano, amén, también limpió. Y cuando tú recibes al Señor y te bautizas, aprendes a honrar al Dios viviente, a nuestro reino. Él no dejó, él dijo, hay una casa y el sacerdocio está para esto. La alabanza y la adoración y los cánticos no deben suspenderse. Y toda aquella circunstancia y situación que el enemigo ha puesto porque ha querido meterse y hacerte caer y para cortar tu alabanza, está robándole a Dios algo que le pertenece, la adoración y la alabanza. Por eso declaramos que este es el tiempo de la oración y la alabanza de la iglesia de Cristo, que retorna, porque dice que todo lo que respire alaba al Señor. O sea, si la creación toda alaba, y tú y yo que respiramos el hálito de vida que el Señor nos dio, ahí tenemos que adorar al Señor. En la oración, no solo, dice a la adoración y alabanza y cánticos, no se debe detener porque fue instituido. Amén. No se debe cortar. Todo aquello, eso está dentro del mandamiento, todo lo que le robe, codicia, eso está en los mandamientos, todo esto está aplicado a los mandamientos.
Todo aquello que corte, que Dios hace tu deleite, también está robando tu paz y la verdad de Dios en ti. Pero debemos poner nosotros un corazón dispuesto como Nehemías. Pero también vemos que trae al pueblo, trae todo su ser y todo su corazón, su alma, su mente y lo sujeta al Señor y se limpia cuando se lava. Pero sobre todo que da pasos de fe, un caminar que aunque no es fácil, el Señor va haciendo la perfección en ti. Es el que lo va a hacer con tu fuerza. Nos dimos cuenta cómo es el reino de Dios, que vive a través de una comunión con Dios en el Espíritu Santo por medio de Cristo Jesús. Pero también nos muestra cómo es el mundo sin Dios. Es egoísta, es perverso y se mezcla para derribar una obra de Dios. Así que hoy la invitación es esa. La invitación es que recibas al Señor Jesús. La invitación es que hoy que tu corazón se mantenga en el pacto renovado que es Cristo. Hoy nosotros vamos a darle gracias al Señor que todo aquello que no sea de Él, hoy Señor, lo dejamos en el altar. Padre, no hay cosa más maravillosa, amén, que saber que tu visión es tu visión en nosotros y te debemos. Por lo tanto, Señor, te pedimos que te acuerdes de mí, que te acuerdes de mí para bien, Señor. Amén. Nosotros, hermanos, hoy pedimos eso. Hablo un hombre con riquezas, con relaciones. Amén. Jesús se despojó su gloria. Si hay algo que nos enseña cuando Dios llama es que nos despojamos de mirar las riquezas como riquezas la ven. Cuando comenzamos a mirar, quedamos poder, nosotros somos más ricos porque damos más. Cuando nosotros no damos, no va a derribar el mundo cada rato. Pero cuando damos lo de Dios, de lo de Dios y honramos a Dios, aprendemos a honrar a los demás. Amén. Dice que Él ve tus lágrimas, Él ve tus sacrificios ocultos, Él escucha nuestras oraciones que se elevan en secreto y registra cada acto de obediencia realizado por amor a su nombre. Porque hay algo cierto, hermano, que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole a uno. El Señor no olvida la fidelidad de sus hijos. No olvida al que persevera cuando otros abandonan. No olvida al que permanece firme cuando llegan las pruebas. Y no olvida al que sigue edificando aun cuando enfrenta oposición. Eso es lo que es el Señor para nosotros. Él es el Dios fiel. Así que hoy, como dice el Salmo 119, otro lo voy a leer una parte de él. Tú y yo tenemos una palabra que es la espada. Pero esa espada también habla de que el ángel que te pongo al frente para guiar este camino tiene una espada. Y está observándonos. Pero también tenemos un ángel que escribe de nosotros. Pero también tienen un libro que habla de memorias, de todo lo que cada acción de nosotros. O sea que si te das cuenta, cuando leemos de las memorias, Dios borra tus rebeliones, pero para que no vuelvas atrás. Por eso tú y yo cuando decidimos seguir a Cristo debemos ser como radicales. Cuando Noemí vio que Rubio, no, yo no vuelvo atrás, yo decido seguir al Dios de Israel, Padre nuestro Señor Jesucristo, y ser sellada con el Espíritu Santo de Dios. Acuérdate de mí, para bien, Dios mío, acuérdate de Él. Amén. Y eso es lo que el Señor espera de ti y de mí. Él le habló al pueblo. Nosotros le hablamos al pueblo, pero cada quien decide o permanecer con el Señor o ser echado de su presencia. Lo que te está hablando es que si tú te arrepientes, Dios plantará y edificará en ti su obra. Así que hoy, Padre eterno, como dice el Salmo 119, vamos a leer el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de Dios Santo. Voy a buscar una palabra que me dio el Señor, la voy a buscar aquí, antes de terminar. Amén.
Amén. Dice el capítulo del Salmo 119, versículo 49 al 56. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cántico fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tu mandamiento. Todo lo que Dios nos da nos va a dar alegría y paz. Todo lo que Dios nos da es para hacer su obra. Porque de Dios es la victoria. Aleluya. Amén. Esa es la vida del cristiano. Y como dice el Salmo 18, amén. Amén. Damos gracias, Señor. Tú eres el dador de la vida, Señor. Amén. Dice aquí la palabra, Salmo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Amén. Es Él. Es Dios. Es Dios. Amén. Es Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Y como dijo el rey David, en este Salmo capítulo 18, versículo 46, este Salmo donde el Señor lo libró de sus enemigos. Dice, al músico principal de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces dijo, te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Versículo 1 y 2. Y esta palabra está hoy porque no soy yo, es a él la gloria y la honra. No, Señor, es tuya la victoria, tuya es la gloria. Y nuestro Señor Jesucristo nos llamó serios para darle la gloria a él. Amén. Por eso la invitación de que reciban a nuestro Señor Jesucristo, que entiendan nuestro reino. Yo predico por obediencia, pero esta voz es para el que la escuche, para que el que un día la escuche diga, voy a conocer eso, voy a ver su palabra. Dice el Salmo 18, versículo 46, viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Aleluya. Damos gracias, Señor, en este momento, porque hoy la palabra, Señor, es esta, que tú nos fortalezcas en esa integridad, en esa fidelidad tuya, que nos manifieste cada día nuestro corazón a Cristo, que podamos honrar y saber, Señor, que vamos en el reino eterno. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, permanece para siempre. Te damos gracias, Señor, por este día, por darme la oportunidad de predicar tu palabra. Y hoy, Señor, te damos gracias y te damos la gloria. A ti sea la gloria y la honra. Por eso digo hoy, Señor, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová ponga en ti, alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y sobre los hijos de tus hijos, el sello de su poder, sobre su descendencia y generaciones, para esta casa, Iglesia de Jesucristo Blanca. Y para aquellos también, Señor, que sigan la visión que es Cristo y la visión que ha puesto este diseño en esta casa. Bendecimos este glorioso Dios, porque santo y fiel es el que nos llamó. Te damos la gloria, Señor. Te damos la honra, oh Señor Jesús. Gracias. Y gracias, Espíritu Santo, por tu amor, porque sin ti nada podemos hacer. Tú eres nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Amén. Hoy damos gracias al Señor. Que seas tú, Señor, haciendo la obra en nosotros. Amén.
Hoy te damos gracias, Señor, por lo que nosotros, la fuerza no es en nosotros, tú eres nuestra fuerza. Y hoy, Señor, venimos a ti para pedirte, Señor, que miremos tu grandeza y tu gloria, y a ti honremos tu grandeza, porque no hay Dios como tú. ¿Quién como tú, oh Dios? Padre nuestro Señor Jesucristo, Dios eterno, gracias, Espíritu Santo de Dios, que en este nuevo tiempo, Señor, aprendamos que nuestro reino es eterno, que todo pasa, pero su palabra permanece para siempre. Damos gracias, Señor. Dice la gloria, Señor. Estrellas al oír su voz, en los potentes truenos y veía el sol suceder. Mi corazón Cuán grande